Under Grace, Comunidad Cristiana Bajo la Gracia, les da la bienvenida a su programa, El Despertar de la Gracia. Es nuestro deseo que por medio de la palabra de Dios, juntos seamos edificados y que así crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos toda la gloria, ahora y para siempre. Con ustedes, el pastor Alex Ruiz. Orgullo es quizá una de las palabras más usadas en nuestra época. Y si nos preguntaran a ti y a mí de qué estamos orgullosos, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Será que tenemos algo legítimo de lo cual sentirnos orgullosos en esta vida? En Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, el apóstol Pablo ya nos ha mostrado cuán importante es conocer de verdad el regalo de la gracia, que esta gracia se recibe solo por la fe en Jesucristo y que es por esto que la salvación no es un premio, sino el más grande regalo que nos ha dado Dios nuestro Padre al enviar a su Hijo a morir en una cruz para salvarnos. Pero ahora es necesario que veamos y enfaticemos una frase muy corta pero fundamental que Pablo proclama en este pasaje de la Biblia que estamos estudiando. Leamos nuestro texto completo y luego centrémonos en comprender cómo debe ser la actitud de quienes reciben el regalo de la gracia. La palabra de Dios dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y la frase en la que nos centraremos hoy es: así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. De una manera inexplicable, parece ser que este hecho es uno de los más ignorados en nuestra época. Como hemos venido viendo, el cristianismo es la única fe en el mundo entero que proclama una salvación solo por gracia, sin merecerla. Sin embargo, mucho del cristianismo contemporáneo se ha sumado a las religiones del mundo al enseñar la terrible mentira de que los hombres no solo tienen mérito en la salvación, sino que esto mismo levanta el orgullo humano como una enorme bandera ondeante donde el hombre se lleva toda la gloria. Bueno, quizá así no es como aparenta ser, es seguro que así no lo ven las personas, pero es más terrible aún. En el momento en el que una persona cree que tiene algún mérito en su salvación, que puede aportar algo por pequeño que pueda ser ese mérito, realmente es una oposición completa a la gracia de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña de manera muy clara, y este es el énfasis de la frase del apóstol Pablo que acabamos de leer y que necesitamos repetir y profundizar. Así que ninguno de nosotros, dice Pablo, puede jactarse de ser salvo. Las primeras dos palabras que Pablo expresa aquí, así que, nos conectan con todo lo que ya nos ha dicho la palabra de Dios acerca de que la salvación no es un premio por lo que tú y yo hacemos. Es por esta razón que dice Pablo que ninguno, y cuando dice ninguno, es así de simple, ninguno. De hecho, es correcto cuando aquí se traduce ninguno de nosotros, porque la idea precisamente es que ni siquiera Pablo mismo fue salvo por sus obras. Por lo tanto, esto es algo de lo cual ni él ni nadie puede enorgullecerse. Nadie puede jactarse de ser salvo. Sin embargo, preguntémonos, ¿acaso no es esto lo que se enseña por todas partes? Hagamos la pregunta más simple, pero a la vez fundamental en todo este asunto. Si preguntáramos a cualquier persona, sea creyente en Jesús o no, es más, preguntémonos cada uno de nosotros, de manera sincera, si en este mismo instante tuviéramos que darle cuentas a Dios
en su trono de justicia eterna, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Confiados, seguros o atemorizados? Pero más importante aún, sea cual fuere la respuesta, es en dónde fundamentamos la respuesta. Es decir, si mi respuesta es que si hoy tuviera que enfrentar la justicia divina, entonces estaría confiado, ¿qué o quién me daría esa confianza? ¿Mis obras? ¿Diría que he tratado de ser una buena persona? ¿Diría a Dios que me esforcé y procuré hacer lo mejor posible para ser absuelto ante su tribunal? ¿O si por el contrario, si mi respuesta es que estaría atemorizado porque sé que no he sido la mejor persona del mundo, sé que no tengo suficientes obras como para ganarme el cielo, si estaría espantado porque soy consciente de que he fallado muchas veces y que sin importar cuánto hubiera procurado hacer lo bueno, a fin de cuentas, mis fallas son tantas que es seguro que la justicia de Dios me tendría que condenar sin lugar a dudas, pues igual hay un desconocimiento absoluto de la gracia. Es verdad que todos somos pecadores, seguro hasta más de lo que podemos imaginar, pero antes de resolver todo esto, aclaremos algo para no generar malos entendidos. Ya lo hemos dicho, pero nunca sobra recordarlo. Es bueno practicar la justicia. Es correcto hacer el bien a los demás y procurar llevar una vida recta. Todas esas cosas son buenas. Dios nos llama a hacerlas. Pero la salvación no es por las cosas buenas que hayamos hecho nosotros, sino por lo que Jesucristo hizo por nosotros, que no solo es bueno, sino perfecto. Y este es el punto. No importa cuánto bien hayamos hecho en esta vida, si hoy tuviéramos que estar frente al juez supremo del universo, nada de eso que hicimos nos haría justos delante de él. Pero a la vez, hay razones más que suficientes para que tanto tú como yo no solo desechemos nuestras obras como medio de justificación ante Dios, sino que a la vez la gracia maravillosa de Cristo nos quita el temor de ser descalificados por nuestras fallas. Si hemos creído en Jesucristo, entonces, aunque hoy mismo tuviéramos que dar cuentas a Dios ante su tribunal, podemos estar total y completamente confiados, no en nosotros, no en nuestras obras, no en nuestros logros, aunque tengamos estas cosas y más, sino en la obra completa y terminada de Jesucristo en su vida, muerte, resurrección y ascensión. Lo que Jesucristo hizo en la cruz es más que suficiente para salvar a cualquier persona que crea en Él, sin importar quién haya sido esta persona. Sí, eso es verdad. Esta es la gracia. Es por esto que nadie puede jactarse o gloriarse, sentirse orgulloso por ser salvo en sus propias obras, por sus propios méritos, pero a la vez sí que podemos jactarnos, sí que podemos gloriarnos, pero en Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Cuando una persona cree, piensa o se le pasa por la mente que puede hacer algo para salvarse, aparte de solo creer en Jesús, entonces no solo no ha conocido a Jesucristo, sino que no se conoce a sí mismo. A lo mejor lo que está haciendo es comparándose con los demás, muy seguramente con alguien que ha cometido más errores que él. Y ahí es donde llega el orgullo en sí mismo. Pero el punto es que lo que la justicia de Dios exige es perfección. Y por más que intente un ser humano ser bueno, no solo no puede serlo, sino que ese no es el estándar de Dios. El estándar divino es Jesucristo. ¿Y quién puede intentar? ¿Quién puede siquiera atreverse a compararse con Él, con Jesús? Ante Él, todos nos quedamos cortos. Pero fue precisamente por esto que Dios envió a su Hijo a esta tierra. Y Él sí que es perfecto, puro, santo, nadie como Él. Él es el Cordero sin mancha y vino precisamente a morir como sacrificio por estos pecadores imperfectos, para así salvarnos y llevarnos seguros a la eternidad. De la misma manera, una persona que ve todas sus imperfecciones y se desespera
piensa que jamás tendrá perdón de Dios. Tampoco ha entendido quién es Jesucristo. Tan solo recordemos que el mismo que dijo estas palabras aquí en Efesios, el apóstol Pablo, antes fue un perseguidor, asesino de cristianos, y Dios lo perdonó y lo salvó por gracia, y hasta lo hizo un apóstol de Jesucristo. Este es el asunto principal del Evangelio. Dios nos salva, Él nos declara justos, a pesar de que no lo somos, y lo hace porque nos regala la justicia de su Hijo. Él nos declara santos, aunque no lo somos, pero lo hace porque nos regala la santidad de su Hijo. Dios nos declara y ve perfectos, aunque por supuesto no lo somos, pero Él lo hace posible porque nos regala la perfección de Cristo. Es por esto y solo por esto que cuando comprendemos correctamente lo que es el regalo de la gracia, no puede existir ni la más mínima pizca de orgullo en nosotros mismos. En cambio, Él, Jesucristo, es quien se convierte ahora en nuestro verdadero y eterno orgullo. Ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pero cuando entendemos que somos salvos por gracia, entonces nos unimos al mismo apóstol Pablo, quien dijo en Gálatas capítulo 6, versículo 14, en cuanto a mí, que nunca me jacte o me enorgullezca de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El orgullo en el hombre mismo no solo es malo, sino que es terrible, porque despoja a Dios de su trono y ahora el hombre se coloca en el lugar más alto. Ya desde antaño Dios mismo dijo en su palabra, en numerosas ocasiones, solo Dios puede salvar. Es más, el mismo nombre de Jesús significa Dios es Salvador. Cuando tú y yo creemos de verdad en Jesús, lo que creemos es que Él y solo Él es nuestro Salvador. Y no tenemos, ni mucho menos podemos añadir algo a lo que Él ya hizo. Jesucristo no es alguien que nos ayuda a salvarnos, Él nos salva completamente. De hecho, intentar añadir algo a la obra de Cristo con nuestras propias obras es una terrible necedad. De hecho, es algo que raya aún en la blasfemia. ¿Cómo podría ser humano alguno pensar que puede aportar algo, aunque sea pequeño, a su salvación? ¿Acaso esto no sería decir que lo que Cristo hizo fue insuficiente? ¿Acaso esto no sería decir de manera indirecta, o mejor, de manera muy directa, que la salvación en últimas depende de nosotros y no de Dios? Es que si algo de lo que nosotros hacemos completara la salvación, entonces eso significaría que aún nosotros tenemos más mérito que Jesucristo mismo. Finalmente terminaríamos salvándonos nosotros mismos. Si así fuera, entonces dejaríamos a Dios esperando a que fuéramos nosotros quienes completáramos la obra. Pero tal pensamiento, además de ser completamente opuesto a lo que la Biblia enseña en todas sus páginas, sería el más grande pecado de orgullo, de arrogancia, de jactancia. Y tristemente, esto se da más de lo que imaginamos, porque hemos comparado la obra de salvación con nuestros logros humanos. Nos encanta sentirnos orgullosos de nuestros logros. Nos fascina que nos alaben y reconozcan cuando hacemos algo grande, algo importante. Nos sentimos orgullosos de nuestros triunfos, pero es muy seguro que aún en esto estemos terriblemente equivocados, porque aunque el mundo que nos rodea nos ha enseñado que podemos y debemos sentirnos orgullosos de todas estas cosas, y cómo no, podría decir alguien, pero tristemente aún los cristianos hemos caído no solo en esta terrible mentira, sino que es posible que no nos hayamos dado cuenta que es un terrible pecado. Sí, puede ser que pensemos que sí hay cosas de las cuales debemos sentirnos orgullosos. Sin embargo, preguntémonos, a la luz de lo que la Biblia enseña, ¿de qué o de quién realmente deberíamos enorgullecernos? Pensemos, por ejemplo, en lo que nos dice el apóstol Juan
en su primera carta capítulo 2, versículos 15 al 17. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Aquí está demasiado claro. Y Juan continúa diciendo, nada de eso proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Sentirnos orgullosos de nuestros logros y posesiones es un gran pecado, porque realmente nada somos o tenemos por nuestros propios méritos o esfuerzos. Es cierto, estamos hablando aún de los logros humanos, que por más grandes que sean, son tan pasajeros. Pero el punto es que aún esas cosas que tú y yo podamos hacer en esta vida, solo las hacemos bien, si es que las hacemos bien, porque Dios mismo nos las ha dado. Ahora, si alguien piensa que esta no es una idea correcta, solo permítanme ilustrarlo con una historia que está en la Biblia misma. Para ubicarnos en el contexto, esto sucedió hace aproximadamente unos 3000 años, en la época del rey más grande que tuvo la nación de Israel, el rey David. Este hombre de Dios quiso construirle un templo a Dios para adorarlo, ya que por aquella época Dios habitaba en medio del pueblo, en un tabernáculo en forma de tienda de campaña. Sin embargo, aunque Dios permitió que ese templo fuera construido, no fue David quien lo construyó, sino posteriormente su hijo Salomón. Sin embargo, aún así, David juntó todos los materiales para la futura construcción del templo, y lo hizo por medio de sus propios recursos y las ofrendas voluntarias del pueblo, y realmente recolectaron muchísimo. Esta escena se registra en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 29, pero particularmente los versículos 10 al 14 nos dejan ver una verdad impresionante. Leámoslo. Luego David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea. Oh Señor, Dios de nuestro antepasado Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. Este lenguaje es un reconocimiento impresionante de la grandeza de Dios. Pero veamos lo que continúa diciendo David. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos, y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. ¡Qué verdad tan grande! Y David continúa, oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti, y te damos solo lo que tú primero nos diste. Quisiera que nos detuviéramos aquí, aunque la oración sigue, pero creo que esto es más que suficiente para ver que David comprendió esta gran verdad. Si alguien es rico, si alguien tiene posesiones, si alguien es generoso, si alguien es fuerte, todas esas cosas vienen de Dios. Así que deberíamos estar orgullosos de nosotros o de Dios. Si hoy estoy fuerte y tengo salud, ¿acaso esto no viene de Dios? Si hoy tengo trabajo y recursos, ¿acaso esto no viene de Dios? Si hoy tengo diplomas y soy una persona sabia, con educación, títulos y reconocimiento, ¿acaso esto no viene de Dios? ¿Quién ha dado la mente al hombre? ¿Quién es el que da la sabiduría? Quizá alguien piense que ha salido adelante gracias a sus propios esfuerzos, pero ¿quién es el que da fuerzas al hombre, sino solo aquel que lo creó?
Es terrible pensar que algo somos o tenemos por nosotros mismos, cuando es Dios quien nos formó desde el vientre de nuestra madre, cuando es Dios quien nos da la vida, el aliento, el sustento, las fuerzas, la salud, los recursos, los medios. Para resumir, de Él provienen todas las cosas. Pero si esto es cierto, y por supuesto que lo es, que nada tiene el hombre en sí mismo de qué sentirse orgulloso, sino que en todo, por grande o pequeño que parezca, le debe toda la gloria y el honor a Dios. Entonces, ¿cuán terrible es que el hombre pretenda tener mérito alguno en su salvación, cuando esta es la obra más grande que Dios ha hecho por el hombre? Si debemos agradecer a Dios por cada triunfo o logro en esta vida, ¿cómo no ver la salvación como realmente es, como la maravillosa gracia bendita que Dios nos regala? Es allí cuando comprendemos que ante esta verdad solo podemos agradecer por esta salvación tan grande. Y es que esto no es algo que se diga solo aquí en Efesios. Ya vimos que también está dicho en la carta a los Gálatas y también en la carta a los Romanos se enfatiza esta verdad. Es más, creo que allí hay un resumen claro de toda esta enseñanza. En el capítulo 3, versículos 23 al 25 dice: pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Esta enseñanza está de manera muy clara por toda la Biblia, y esta idea Pablo la resalta en el versículo 27, allí mismo en Romanos 3, cuando declara: ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Y la respuesta es clara y retumba con un fuerte no. Y Pablo nos dice la razón del por qué no puede haber jactancia en nosotros. Porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Y aquí es donde quizá nos preguntemos: ¿será cierto? ¿Es tan fácil? ¿Solo creer? Bueno, no es que sea fácil. Recordemos que no es nuestra obra. De hecho, la frase correcta es que es gratis. Es gratis para nosotros, porque no fue fácil, fue muy difícil. Le costó todo a Dios. Le costó el sacrificio de su amado Hijo. El Hijo fue humillado para que nosotros fuéramos restituidos. El Hijo fue desnudado para que nosotros fuéramos vestidos. El Hijo fue levantado en una cruz para que nosotros fuéramos llevados a la gloria. El Hijo fue sacrificado para que tú y yo fuéramos perdonados. Fue en esa cruz que el mismo Jesús proclamó: consumado es. Ya todo está hecho. La obra fue concluida. Aquello para lo cual el Hijo de Dios se hizo hombre, naciendo en un pesebre y viviendo de manera perfecta, fue terminado en su sacrificio en la cruz del Calvario. Fue en esa cruz donde todos nuestros pecados fueron puestos sobre sus hombros para que ahora tú y yo seamos justificados. Y recordemos que no solo Jesús murió, sino que como sello de aprobación, Él resucitó al tercer día y ascendió a la diestra del trono de Dios. Sí, ahora está nuevamente en la gloria, hacia donde está conduciendo a todos los que creen en Él. Pero no fue fácil. Fue tan difícil que Él tuvo que venir a hacerlo por nosotros, ya que ninguno de nosotros jamás podría haberlo hecho. Pero el Hijo lo hizo con gusto, el Padre lo hizo con amor. Es por esto que solo en Jesucristo hay salvación. Ahora, nuevamente alguien podría malinterpretar estas palabras y pensar entonces que como Dios salva a pecadores por gracia,
entonces pecar está bien. No, y definitivamente no. No es así. Eso es abusar de la gracia. Pero ese será nuestro tema en la próxima enseñanza. Por ahora solo basta decir que cuando entendemos quién es Cristo Jesús, lo que Él hizo para salvarnos, y que la salvación está segura en sus manos y no en las nuestras, entonces podemos jactarnos. Sí, podemos sentirnos más que orgullosos de Él, de Jesucristo nuestro Salvador. Podemos ondear la bandera del orgullo cristiano al declarar que es por gracia, la gracia de Cristo, que somos salvos. Ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo por sus propias obras, pero sí que podemos estar orgullosos de aquel que nos salvó por medio de la obra más grande, su sacrificio en una cruz. Así que solo quisiera que termináramos orando a Dios nuestro Padre, pidiendo perdón por el orgullo que es más que seguro que nos ha caracterizado, y agradeciendo por el maravilloso regalo que nos ha dado al salvarnos por medio de Cristo Jesús. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu gracia. En este momento queremos pedirte con el corazón, por favor, perdónanos Dios. Perdónanos por tantas veces que nos hemos sentido orgullosos de nosotros mismos, de nuestros logros y posesiones, de nuestros triunfos y victorias, aunque hoy reconocemos que no son realmente nuestros. Perdónanos por robarnos la gloria y olvidarnos de reconocer tu nombre en todas estas cosas. Perdónanos por favor porque quizá, sin darnos cuenta, tantas veces hemos puesto al hombre en el centro, cuando lo que debemos es reconocerte siempre a ti como el todo. Por favor, Padre, que el tiempo de vida que nos regales en esta tierra se caracterice por dar gloria a tu nombre en todo cuanto somos y hacemos. Permítenos, por favor, gloriarnos en ti y solo en ti, y mayor aún, que nuestra gloria, que nuestro orgullo, que nuestra jactancia repose en la obra consumada de Cristo en la cruz, hecha a favor de nuestras almas. Permítenos, por favor, Padre, vivir siempre agradecidos y confiados en tu gracia bendita, gracia que nos ha salvado. Y una petición más, Padre, por favor, en tu gracia, permite que muchos sean añadidos a tu familia, al creer de verdad en tu gracia bendita, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de su programa El Despertar de la Gracia. Pueden contactarnos vía correo electrónico a eldespertardelagracia@outlook.com. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad.